¿Qué tal, alumnos? Reciban mis cordiales saludos. Vamos a continuar con los ejercicios de geometría para así poder culminar de una vez con el tema de ángulos y poder desarrollar otra clase de otro curso. Bueno, vamos con el ejercicio número 8 de segundo año, en la cual dice si L1, L2 y L3 y L4 son en paralelos. Ojo, tenemos acá dos ángulos, en total 4, en la cuales los dos ángulos de los dos, acá tenemos dos ángulos que están en paralelo. Estos dos ángulos, L3 y L4, están en paralelo. Y a su vez, el L1 y el L2 también están en paralelo. ¿Qué significa esto? Al momento en que desarrollemos el ejercicio, vamos a saber el significado de esta expresión. Para poder empezar, tenemos acá 145 grados. Nos pide hallar X. Tenemos 145 grados como primer dato. Podemos decir de que acá, para completar la media vuelta, nos falta este angulito de acá para completar la media vuelta. Entonces, ¿cuánto le falta a 145 para que sea 180? Le faltaría 35, ¿verdad? Entonces, por lógica, este ángulo vale 35 grados. Como este ángulo vale 35 grados, entonces acá arriba también va a valer 35 grados. Profesor, ¿pero por qué eso vale 35 grados? ¿Por qué? Por el simple hecho de que son ángulos paralelos y que son iguales, al igual que habíamos visto en el ejercicio anterior. ¿Se acuerdan? Este ejemplo de acá, en la cual si es que esto es 30, su paralelo también va a ser 30. Si esto es 20, también va a ser 20. Tenemos lo mismo en este ejercicio de acá. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Entonces, si es que usted dice que 35 es acá, entonces acá también es 145, por supuesto. Para completar la media vuelta, para completar el ángulo obtuso. Recuerden que ángulo obtuso lo llamamos al ángulo que vale 180 grados. Listo. Entonces, desde un primer momento yo dije de que el ángulo, perdón, de que el lado 3 y el lado 4, la línea 3, la línea 4 son paralelos. Cuando son paralelos significa que son iguales. ¿Qué quiere decir esto? De que si esto vale igual a este de acá, ¿no? A esta línea de acá, ¿qué quiere decir? Que toman también los mismos valores que están acá. Profesor, entonces usted dice de que esto también vale 145 y esto también vale 145 porque usted me dice de que son iguales. Efectivamente, como esto de acá, la línea 3 y la línea 4 dice que están en paralelo, significa que son iguales, toman los mismos valores, 145, 145, 45, 45. Profesor, entonces acá vale 35. Exactamente, acá vale 35 grados y acá también va a valer 35 grados. Tenemos 35 grados acá. Listo. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos también lo que es ángulos opuestos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos en el ejercicio de acá? Ángulos opuestos. Si acá vale 30, al otro lado su opuesto, que está al frente, va a ser 30. Si acá vale 50, acá también su ángulo opuesto va a ser 50. Entonces, ¿de qué ángulo opuesto nos estamos refiriendo? Se fijan X, aquí iba X. ¿Cuál es su ángulo opuesto? El que está acá, que también va a ser X. Van a disculpar la gráfica, está un poco pequeño, pero en su libro lo van a poder apreciar bien. Entonces, una vez que hemos completado todo esto, tenemos X acá y 35 acá, ¿verdad? Entonces, para nosotros poder hallar el valor de X, hacemos la siguiente propiedad. Voy a copiar este triángulo, solamente este triángulo, se fijan acá, lo voy a encerrar. Pero recuerden que solamente voy a copiar el triángulo que está adentro, en la parte de aquí. Entonces, si yo copio el triángulo, en la cual estaría de esta manera, si lo graficamos, pasamos el triángulo a algo más grande, ¿no? Aquí estaría la flechita así, la línea de acá que está así, ¿verdad? Esta es una simple línea. Por acá pasa lo paralelo, ¿verdad? Aquí, ¿sí? Y acá dice de que vale 35 grados. En la parte de acá dice que vale X grados, ¿sí? O X simplemente. Y como dato final tenemos de que esta parte de acá vale 120 grados. Lo volví a copiar para tener una mejor vista, 35 grados, X y 120. Queremos hallar el valor de X. ¿Cómo hallamos el valor de X? Fácil. Hacemos algo que es llamado propiedad de triángulos, en la cual dice que la suma de los ángulos internos va a ser igual al ángulo externo. ¿Cómo es eso, profesor? Fácil. Sería esta propiedad de acá que la voy a copiar. Tenemos un triángulo, ¿sí? Y aquí tenemos
Esto vendría a ser un ángulo interno. Fíjense, este es un ángulo interno. Perdón, un ángulo externo que está fuera del triángulo. Ángulo externo. Y acá tenemos dos ángulos internos, ¿no? Voy a ponerle X y Y, ¿no? X y Y alfa, ¿sí? X y Y alfa. Esta propiedad dice que la suma de estos dos ángulos internos del triángulo, ojo, tienen que ser los ángulos que están al frente de este ángulo. O sea, estos no puede ser este ángulo de acá que falta, esto no puede ser. Ojo, esta parte de acá, este ángulo no puede ser. Es estos dos que están al frente. ¿Qué dice? La propiedad dice que la suma de estos dos ángulos internos va a ser igual al ángulo externo. La suma de estos dos ángulos internos va a ser igual al ángulo externo. Eso está en su libro como propiedad, así que no se preocupen, que lo van a poder apreciar ahí. Entonces, si tenemos ese dato, simplemente aplicamos esta fórmula, lo aplicamos en la parte de acá. Listo. Una vez que tenemos eso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener de que por fórmula, ponemos acá, a ver, hacemos todo esto de acá. Por fórmula, ¿qué ponemos? Ponemos de que 35 grados más X va a ser igual a ¿qué? A 120 grados. La suma sería, despejamos X, va a ser igual a 120 menos 35 grados. Entonces, si nosotros restamos, obviamente, X va a ser igual a 85, ¿verdad? 85 grados. ¿Cuál es el valor de X? 85 grados. Listo. Y así estaríamos resolviendo este ejercicio número 8. En la cual vemos que utilizamos lo que es las propiedades de los ángulos, ¿sí? Opuestos o paralelos, como quieran decirlo. Aquí sí sería ángulo opuesto de X y X. X y X. Disculpen nuevamente por la gráfica, está un poco pequeño. Ampliamos el triángulo para verlo un poco más. Utilizamos la propiedad de ángulos externos. La suma de los ángulos internos es igual al ángulo externo. Este es un ángulo externo. ¿Por qué externo? Porque está fuera del triángulo. Este es un ángulo que está fuera del triángulo. En cambio, estos dos ángulos son internos. ¿Por qué? Porque están dentro del triángulo. Por fórmula, X va a ser igual a 85. Vamos con el ejercicio número 9, que lo tenemos acá. Disculpen la verdad cómo estoy haciendo los videos. Lo que pasa es que bueno, ya no cuento con el trípode que tenía, ya que se malogró. Compré otro, pero resulta que la base no fue buena. Y vamos a continuar. Estoy con un celular. Estoy con el celular con la mano izquierda agarrándolo y con la mano derecha escribiendo. Así que por favor, mil disculpas. Vamos a tratar de conseguir otro trípode que sea factible para mí, ¿no? Necesito uno que funcione, la verdad. Bueno, omitiendo todo esto, vamos a continuar con el ejercicio número 9 del libro de segundo año. La página número 22, ejercicio número 9, del tema de ángulos. Nuevamente, mil disculpas. Esto se me complica demasiado, la verdad, demasiado. Había pedido uno por internet, pero hasta ahora todavía no me llega. Estoy a la espera, o si no ya buscar otro, ¿no? Que me sea factible. O en todo caso ya sería regresar a las pizarras. Pero vamos a ver cómo lo vamos a hacer. De momento tenemos esto. Bueno, siguiendo con la clase, estamos en el ejercicio número 9. Estamos en la página número 22, curso de geometría. El tema de ángulos dice, se tienen los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD. Tenemos ahí tres ángulos en una sola gráfica. De momento ya tenemos tres ángulos en una sola gráfica. AOB, BOC y COD. Tal que la medida del ángulo AOB es igual a 7x. La medida del ángulo AOB es igual a 7x. Y la medida del ángulo COD es igual a 40. Dice, si OB es bisectriz del ángulo AOC, bisectriz, ya explicaremos lo que es una bisectriz. De momento estamos ahí. Además, la medida del ángulo AOD es 180, haya X. Bueno, lo primero que tenemos que empezar es graficar este ángulo y tenemos este dato. Como tenemos este dato, tenemos que partir de esta parte de acá. ¿Por qué esta parte de acá? Porque dice que la medida del ángulo AOD es igual a 180.
¿Qué quiere decir? Que es un ángulo obtuso. Y si es un ángulo obtuso, ¿qué quiere decir? Que va a estar de esta manera. ¿Se fijan acá? Van a disculpar lo que voy a hacer acá con la gráfica. Como les dije, con una mano estoy agarrando el celular y con la otra estoy escribiendo. Un ángulo obtuso significa que es de esta manera. Ponemos acá. Esto es un ángulo obtuso. ¿Por qué un ángulo obtuso? Porque dice que es una media vuelta. Y acá tenemos una media vuelta que vale 180 grados. A o D vale 180 grados. A, puedo poner A, o vamos a poner D acá. D. Esto sería A. A, el punto O siempre va a estar al medio para poder hacer la lectura. A o D. Dice que A o D vale 180. Aquí tenemos ya el 180. No hace falta poner que todo esto vale 180 porque ya está sobreentendido que todo esto va a ser una media vuelta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es dibujar los otros ángulos. Podemos dibujar el ángulo AOB, AO. Acá tenemos el ángulo AO, jalamos por acá. AO, esto va a ser B. Ya tenemos el ángulo AOB. El ángulo AOB, ¿cuánto vale? Dice el ángulo AOB. El ángulo AOB vale 7x. Completamos nada más. Este es un ángulo que vale 7x. Listo. Ya tenemos acá el ángulo AOB. Seguimos con la lectura. Y la medida del ángulo COD, COD vale 40 grados, ¿no? Entonces fácil. Trazo mi ángulo. Pongo acá otro ángulo, ¿no? Que sería el cuarto ángulo ya. Perdón, la cuarta letra. Este vendría a ser C. COD. El ángulo COD va a valer, dice, 40. Este angulito de acá va a valer 40 grados. Listo, 40 grados. Dice, si OB es bisectriz del ángulo AOC, dice de que OB es bisectriz del ángulo AOC, tenemos que hallar X. Listo. ¿Se fijan acá? Tenemos la definición de bisectriz. Dice que OD, lo voy a volver a rayar este ángulo. Porque dice que es una bisectriz. ¿Qué significa bisectriz? Una bisectriz es una línea que parte al ángulo en dos partes iguales. ¿Cómo es eso, profesor? Vamos a hacer un pequeño ejemplo en la parte de acá abajo. ¿Sí? Chiquito nada más. Lo ponemos acá. Lo que es la definición de bisectriz. Ponemos bisectriz. Bisectriz. A ver si me alcanza acá. Creo que sí. Bisectriz. Si yo tengo un ángulo, por decir un ángulo de esta manera, vamos a ponerla así de esta manera, ¿sí? Y yo te digo de que todo esto vale, supongamos que este ángulo vale 140. Todo este ángulo vale 140. Y yo trazo una bisectriz, ¿no? Este es el ángulo, supongamos a este ángulo le voy a poner el ángulo AOC. Y yo trazo una recta OB. Por acá, una bisectriz. Esto es una bisectriz, ¿no? La bisectriz OB. Esta es la bisectriz OB. OB es una bisectriz. Yo te digo que esto de acá es una bisectriz. ¿Qué significa la bisectriz? Esta bisectriz de color azul, que es una línea, va a partir el ángulo de este 140, lo va a partir en dos partes iguales. Si yo parto 140 en una bisectriz que serían dos ángulos iguales, los nuevos valores serían de esta manera. Este ángulo va a valer 70 y este otro ángulo también va a valer 70. ¿Por qué? Porque parte al ángulo en dos partes iguales. ¿Cuánto valía desde un inicio este ángulo? Valía 140. Trazo una bisectriz y lo parte en dos ángulos iguales que valdría 70 y 70. Esto es lo que hace la bisectriz. Esto es lo que hace la bisectriz. Entonces, explicado esto de acá, lo que es una bisectriz, vamos con el ejercicio que tenemos acá. Dice de que AOC es un ángulo que no conocemos. Pero a su vez, la B, OB, lo pongo por acá, OB, así como lo pongo acá, ¿ven? OB, es una bisectriz. Pero yo ya tengo la mitad de una parte, si se fijan acá. Porque recuerden que estamos hablando solamente de este ángulo, del ángulo AOB. Olvídense del 40, olvídense del D, estamos solamente en esta parte de acá. Tenemos este ángulo, dice AOC, ¿sí? AOC.
y OB es una bisectriz. Ya tenemos esta mitad de la parte del ángulo. Si dice que lo traza en dos partes iguales, 70 y 70, si acá tenemos 7x, por lógica y por lo que hemos hallado acá, por lo que he explicado, 7x, entonces la otra pequeña parte también va a ser 7x. ¿Por qué? Porque recuerden que la bisectriz, esta bisectriz, parte a estos dos ángulos en ángulos iguales. Si acá es 7x, acá también tiene que ser 7x. Listo. Entonces, hemos llenado todos los datos que tenemos acá. Ahora solamente nos toca hallar x. Profesor, ¿y cómo hallamos x? Recuerda que te dice que el ángulo AOD vale 180. ¿Qué quiere decir? Que todo esto de acá, que del ángulo A, lo que dije en un inicio, que del ángulo A que comienza acá hasta el ángulo D, todo este ángulo, en la cual engloba estos tres ángulos, ¿cuánto va a valer? Va a valer 180 grados. Porque es un ángulo obtuso. Eso es lo que dijo acá. Medida del ángulo AOD es igual a 180. Entonces, si yo tengo de que 40, este vale 40, ¿no? Este ángulo vale 40. Este otro ángulo es 7x. Y este otro ángulo también vale 7x. Entonces planteamos la ecuación de una manera sencilla. Decimos 40 grados más 7x más 7x va a ser igual a 180 grados. Listo. Sumamos las x. Tenemos acá 14x. Va a ser igual a ¿qué? A 180 grados menos 40. 14x es igual a 140 grados. X es igual a 140 grados sobre 14. ¿Cuánto vale x? X va a ser igual a... X va a ser... Ay, disculpen. X va a ser igual a 10. Como les dije, estoy con una mano en el celular y con la otra mano escribiendo. Bueno, retomemos. 7x, 7x, 14x, el 40 pasa a restar. 180 menos 40. 14x va a ser igual a 140. X va a ser igual a 140 entre 14. Y x es igual a 10. Así estaremos resolviendo este segundo ejercicio de la clase del día de hoy. Aplicando lo que es la bisectriz, ¿no? Planteando el ángulo, sabiendo de que es un ángulo obtuso, que es 180 grados, una media vuelta. Vemos la definición de bisectriz, explicamos lo que es la bisectriz, aplicamos lo que es las propiedades de la media vuelta, planteamos la ecuación y hallamos el valor de x. Y aquí estaríamos terminando con la clase de lo que es ángulos, curso de geometría. Y nos estaremos viendo en la próxima clase. Bye.